Les comentaba que tendríamos una entrevista con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y ya lo tenemos en la línea telefónica, porque efectivamente, al anunciar el gobierno federal un recorte al gasto público, pues hay sectores que se ven perjudicados, y queremos saber, porque un reflejo importante de la economía de un país, sin duda, que tiene que ver con la industria de la construcción. El licenciado Gustavo Arballo Luján es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y tiene muchísimos años de experiencia en este sector. ¿Cómo le va, licenciado? Gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana. Me da mucho gusto saludarlos a todo el auditorio y en especial a ti. Igualmente. Usted es de Sonora, ¿verdad? Así es. Muchos años radicando en Jalisco, pero originario del estado de Sonora. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada, porque queremos saber la industria de la construcción, de la Cámara, ¿a cuántas personas o empresas aglutina y cuántos empleos representa para México? Cerca de 11,000 empresas afiliadas a nuestra Cámara, con alrededor de 6 millones de empleos de manera directa y alrededor de 3 millones de manera indirecta. Por cierto, la segunda industria con capacidad generadora y conservadora del empleo, hoy que tanto lo necesitamos en este país. Y también una industria muy importante por su aportación al PIB nacional. Sin duda, por eso le decía a nuestro auditorio, cuando vemos el crecimiento de un país, nos volteamos a ver no solo el sector turístico, sino en otros reflejos, se me fue, cómo se refleja también la economía o el crecimiento o el decrecimiento de un país en la industria de la construcción. Es un indicador, es lo que quise decir, es un indicador muy importante, ¿no? Exactamente, es un muy buen indicador de qué está pasando en un país en el tema económico. Sí, ahora, con este anuncio de este recorte, ¿se verá afectada la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, licenciado? Bueno, pues por supuesto que cualquier recorte o ajuste disminuyen oportunidades, primero de ejecución de obras de beneficio finalmente para la sociedad y por lo tanto disminución de oportunidades para que las empresas constructoras mexicanas estén o puedan seguir trabajando. Sin embargo, creo que es importante analizar bien el tema de los 132,000 millones. Por cierto, 100,000 directos a Pemex, sí, y 32,000 a diversas dependencias, de las cuales una de las con las que más interactuamos y que tiene que ver con la ejecución de obra de infraestructura, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 12,250 millones. 12,250 millones, pero a su vez hay que decir que le corresponden apenas muy pocos proyectos que seguramente se van a postergar, pero por lo pronto quedan cancelados este año, como la ampliación del Metro Chalco-La Paz de 2,500 millones de pesos. Otro rubro de 3,000 y pico de millones de pesos es parte de lo que la Secretaría lleva a cabo en conservación de caminos rurales y alimentadores. Y luego hay como 30 y tantos proyectos donde hay disminución de metas. Es importante resaltarlo porque pudiera parecer que se cancelan obras. No dudo que se cancele alguna que otra, no de la mayor importancia. En su gran mayoría estamos hablando de disminución de metas. Pero a nadie nos gusta que haya recortes ni que haya ajustes, porque eso disminuye en estas oportunidades. Sin embargo, quiero decir que congruentes con lo que hemos venido declarando, el gobierno tiene que estar muy atento a generar ahorros, a buscar bajar el gasto corriente y afectar lo menos posible el gasto de inversión, por las razones precisamente dichas. Uno de los motores importantes de la economía en cualquier país es la industria de la construcción. Hoy, afortunadamente, por cierto, el sector privado está muy activo. Ahora tenemos una relación 3-1 en cuanto al gasto de inversión, eso es bueno. Tantos del sector privado y un tanto del sector público, contrario a lo que sucedía hace ya muchos años. Y esto seguramente es porque también el país, a pesar del entorno macroeconómico en el que estamos, ofrece condiciones seguramente para que sigamos viendo esta inversión. Y en la inversión privada está incluida, desde luego, la vivienda,
algunas obras de infraestructura, como pueden ser carreteras en concesión o esquemas de asociación público-privadas, etcétera. Nos da mucho gusto porque si el país está ofreciendo, a pesar de este entorno, estas condiciones, pues quiere decir que podemos paliar un poco y espero que aún mucho el tema de este ajuste que el mismo gobierno federal está haciendo, aunque vamos a estar muy atentos porque se ha declarado por las mismas autoridades hacendarias que alrededor del 60% será gasto corriente. Sí. Y luego a eso agreguémosle pues la devaluación del peso y a muchos productos que tienen que ver con la construcción, que son importados o que se tasan en referencia a la cotización del peso frente al dólar, ¿no? Así es, que no implica que si el dólar ha perdido el peso ha perdido 20% en relación al dólar, en esa misma medida tenga que ser. Desde luego nosotros los constructores estamos acostumbrados a estar haciendo propuestas y licitaciones, analizando los precios de mercado. Y si algunos de estos insumos o bienes de capital inciden y se refleja en este valor del dólar, pues tendremos que hacer la afectación correspondiente. Sí, pero depende del tipo de material, ¿no? O sea, una cosa es el acero, otra cosa es el cemento, depende pues el porcentaje, pero es un hecho que se verá ya reflejado en la industria de la construcción, o ya se está viendo reflejado, licenciado Arballo. De hecho ya se está viendo, repito, hacemos licitaciones, las empresas constructoras todos los días tenemos que estar muy actualizados conforme se vayan dando estos elementos, pero también creo que es importante destacar que no significa una alza generalizada, como tal vez en algunos otros tiempos se pudo haber dado a raíz de una fuerte depreciación. Y hay un plan B, un plan de trabajo que se pueda rediseñar para la industria de la construcción en lo que pasamos por este bache que, como usted bien lo dice y lo reconoce, pues sí, el recorte es doloroso, pero lo entienden también. Necesario. Afortunadamente, estoy cumpliendo un año en los próximos días como presidente de esta Cámara. Nos generamos un plan de trabajo y unos ejes rectores que tienen mucho que ver con el impulso a la inversión en infraestructura bajo diferentes modalidades, es decir, impulsar las asociaciones público-privadas, mayor inversión del sector privado. Nos da mucho gusto que el mismo gobierno federal esté generando opciones diferentes y me parece un buen ejemplo lo que el día de ayer se anunció en el portal de transparencia en materia de infraestructura educativa. 50,000 millones de pesos para hacerlos en estos 3 años me parece una magnífica oportunidad para, repito, paliar un poco las bajas que se puedan dar en algunas otras dependencias. Y esto, por cierto, nos está significando una gran oportunidad para poco más del 50% de oportunidad de trabajo para las empresas afiliadas a nuestra Cámara. Y esto es muy bueno porque a raíz de que se dieron los cambios en la Secretaría de Educación Pública, en infraestructura educativa, estamos trabajando fuertemente con ellos, culminando con la firma de una serie de convenios precisamente para otorgarle la facilidad a que en este programa participen las empresas de todo el país. Cosa muy importante, como lo dijo el secretario de Educación Pública el día de ayer, porque no nada más generamos un beneficio social al arreglar las escuelas, también ayudamos al aspecto de la economía en los lugares donde se van a hacer este tipo de obras. Bien, este tipo de medidas, adicionado con los certificados de proyectos de inversión aplicables a infraestructura, buscar las alianzas entre las empresas nacionales, en algunos casos cuando tenga que ser así, con alguna extranjera por tecnología o por capital, es parte de lo que nuestra Cámara hemos venido haciendo y precisamente considerando las circunstancias y cómo está esto ahorita, pues deberemos de seguir haciéndolo en estos próximos 2 años al frente de nuestra Cámara. Pues licenciado Gustavo Arballo Luján, era importantísimo escucharle y que nuestro auditorio se dé una idea de cuál es el panorama. ¿Cuánta generación de empleo lleva la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción? Y este bache por el que espero que pasemos pronto y que la libremos todavía mejor y con usted al frente de la Cámara, licenciado Arballo Luján. Le agradecemos la entrevista y buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.